Verdades Bíblicas. Un espacio para la reflexión, el estudio y aprendizaje de la multiforme sabiduría de Dios a través de la Biblia. Con ustedes, Germán Centeno. Amigos de Verdades Bíblicas, sean todos bienvenidos. Nuestra enseñanza de hoy: Dios habita en su pueblo. La Biblia enseña que Dios habita en su pueblo, que es la iglesia. En Apocalipsis 21:13 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este pasaje refleja una enseñanza clara y concisa, que Dios fundó su iglesia con el propósito de que ella se convirtiera en su morada, su casa, su tabernáculo, y con el fin de permanecer en su pueblo, morando con ellos como su Dios y ellos como su templo. Miremos otro texto. Colosenses 1 del 26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este texto nos muestra claramente que el plan maestro que Dios había desarrollado desde antes de la creación de todas las cosas era que Jesucristo, quien es la divinidad misma, morara en nosotros. Nótelo, que ahí lo dice: es Cristo en vosotros. Amigos y hermanos que me oyen, lamentablemente a veces dejamos perder de vista el propósito de que Dios nos hubiera elegido para que fuéramos su tabernáculo, su casa, el lugar donde morar. La iglesia de hoy está pasando por estado de apatía espiritual, como de cierto desinterés por lograr ese propósito que Dios haga morada en nosotros, en nuestras vidas. Muchos hoy día, especialmente los que se ocupan en la enseñanza y la predicación, le están dando mucho énfasis al estudio teológico y creen que eso es suficiente para que Dios more en nosotros, pero no es así, porque están descuidando algo muy importante, que es el desarrollar el carácter santo, piadoso y amoroso de Cristo en sus vidas. Entonces, es una clara señal de que si una persona no muestra ese amor, no muestra ese carácter, Dios no está morando en ella. Otros se están volviendo cristianos de domingo, de un día a la semana, pero eso no es suficiente para que Dios more en uno. Se necesita una estrecha relación con Él y estar en actividad espiritual constante. A propósito, ¿saben ustedes cuál es el proyecto de Dios al querer morar en nosotros? El proyecto es que Él se manifieste ante el mundo a través de nuestras vidas. Observemos lo que dijo nuestro Señor en Juan capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Noten esa relación de intimidad de los discípulos con Cristo, como es expresada en el texto. Que todos sean uno, que todos los discípulos sean uno en nosotros, es decir, que nosotros estemos íntimamente unidos a Dios, y eso es lo mismo que decir que Dios mora en nosotros. ¿Y para qué? Para que el mundo crea. Nótelo bien, ahí dice el texto: para que el mundo crea. Así que, mi estimado amigo o hermano, Dios tiene un propósito, un proyecto. Él se quiere manifestar ante el mundo, pero a través de nosotros los creyentes. Así que tú no puedes ir a predicarle o hablarle de Dios a una persona inconversa solo con teología, con ciencias bíblicas. Tú debes demostrar la presencia de Dios en tu vida, debes demostrar que Cristo mora en ti, y eso se demuestra, valga la redundancia, con una actitud y costumbre y manera de vivir santa y piadosa delante de todos. La presencia de Dios se demuestra en nuestro carácter, con nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar ante los demás, en nuestro hogar, nuestro trabajo, en muchas otras áreas de la vida. Así que, mi estimado, es poner de nuestra parte para que se cumpla ese propósito divino. Que Dios resida en nosotros no debe ser algo que se tome con la idea de sobrenaturalismo, una experiencia extracorporal o algo que nos domine, que nos haga temblar, que nos haga caer al piso, que nos haga gritar, un éxtasis tampoco, que nos haga
manifestar emociones. Todo este tipo de actos que se ven hoy día no son más que una grotesca exposición de fanatismo, emocionalismo y sobre todo de falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando estas cosas pasan, no es porque la presencia de Dios esté en una persona, eso es un error, mi estimado. Y sabemos eso porque tú en la Biblia nunca verás a un apóstol, a un discípulo del Señor cometiendo tales hechos. Más bien la Biblia muestra que cuando Dios habita en su pueblo, esto se expresa en nuestro amor al prójimo. Primera de Juan capítulo 3 verso 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Nótelo bien, Dios mora en nosotros, o el amor de Dios mora en nosotros cuando ayudamos a nuestro hermano o hermana necesitado, a nuestro vecino, en sus necesidades, cuando le damos, cuando le compartimos. Así que no te dejes sugestionar por ese tipo de cultos y sistemas de adoración que no son más que una expresión del emocionalismo de las personas y no proviene de la palabra. Ahora vamos a observar y aprender cómo Dios logra morar en nosotros. ¿Cómo es que se logra? Primer punto, Dios mora en nosotros cuando nos esforzamos porque su carácter santo sea parte de nosotros. El apóstol Pablo habló de no vivir más Pablo, sino de que Cristo viviera en él. En Gálatas capítulo 2, verso 20 leemos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras son una clara expresión de cómo debe formarse el carácter de Cristo en el creyente. Primero debe ocurrir una muerte, la muerte del yo, la muerte de nuestra vieja personalidad, para que luego ocurra un nacimiento, el nacimiento de Cristo, la formación de Cristo en nosotros, en su carácter. Todo el gran número de virtudes espirituales de Cristo que Él enseña en su palabra se deben formar en nosotros, pero nosotros debemos trabajar arduamente para que eso se logre. Y esto, mis amigos, requiere que renunciemos a nuestra manera de pensar y de dirigir nuestras vidas. La frase "estoy crucificado" implica una muerte de la vieja personalidad. En segundo lugar, requiere que Cristo empiece a formarse en nosotros, y eso se logra a través del conocimiento de la voluntad, del estudio constante de la palabra, de la meditación en su palabra y de una adoración continua a Dios. Segundo punto, Dios mora en nosotros cuando le amamos y guardamos su palabra. Jesús lo dijo a sus discípulos. Vamos a leer Juan capítulo 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y miren lo que dice luego: y vendremos a él y haremos morada con él. Nuestra obediencia, amigos, es la garantía y evidencia para el mundo, para todos los que nos rodean, con todos los que interactuamos, de que Dios mora verdaderamente en nosotros, los cristianos, cuando obedecemos, y en realidad se manifiesta al mundo y puede lograr que muchas personas crean en Él y le obedezcan si lo demostramos en nuestras vidas. Lastimosamente muchos no obedecen los mandamientos de Dios por amor, sino con cierto sentido de obligación, y a esos, mis amigos, la cruz de Cristo se les vuelve cada día más pesada. Su vida se torna amargada porque tienen que cumplir los mandamientos de Dios, y antes de obedecer hay que amar. Aprendamos ese principio. Antes de obedecer hay que amar. Si no, la ley de Dios se volverá un peso. Miremos este salmo: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La ley de Dios tiene que ser nuestra delicia, y esto nos lleva al tercer punto. Dios mora en nosotros cuando demostramos que amamos al prójimo. Primera de Juan capítulo 4 verso 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, ¿qué sucede? Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Recuerde, mi estimado, que Dios es amor, y si esa clase de amor existe en nuestras vidas, entonces consecuentemente Dios morará en nuestras vidas. Por último, Dios mora en nosotros cuando durante las pruebas seguimos firmes. Si nos mantenemos firmes
en la fe, en medio de las dificultades, Dios va a estar en nosotros. Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es importante, amigos y hermanos, que en medio de las pruebas confiemos en Dios, que Dios está con nosotros, porque a veces en medio de las pruebas dudamos, nos desanimamos y empezamos a decaer espiritualmente. No dudes, sino confía que el Señor está contigo. Jesús dijo: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno y me dejaréis solo. Mas él confiaba diciendo: no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan capítulo 16, verso 32. Amigos, hemos llegado al final de nuestra enseñanza y les invito a hacer un breve repaso de lo visto. Dios ha prometido habitar en su pueblo. Sin embargo, para que Dios more en nosotros, necesitamos lograr varias cosas. Primero, esforzarnos para que su carácter santo se forme en nosotros. Segundo, amarle primero a Él para que ese amor nos conduzca a guardar fielmente sus mandamientos. Tercero, debemos demostrar amor hacia el prójimo y así ellos van a conocer a Dios en nuestras vidas. Y por último, debemos permanecer fieles durante las pruebas. Si vacilamos en todas o en algunas de estas cosas, estaríamos reprobados en cuanto a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y termino con este pasaje de Pablo a los Corintios que dice, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amigos, esto fue Verdades Bíblicas. Nos veremos en la próxima, no sin antes desearles que el Señor Jesucristo les bendiga. Hemos presentado Verdades Bíblicas. Puedes contactarnos a la dirección que aparece en pantalla. No olvides suscribirte.